es muy importante tener en claro que todas estas reacciones químicas que hoy día vamos a estudiar van a generar propiedades químicas. Y un ejemplo claro es la combustión y la oxidación. Bueno, pero ahora estudiemos en detalle qué es lo que es el enlace iónico. El enlace iónico es una transferencia de electrones desde un metal a un no metal. Y aquí se tienen que cumplir dos condiciones. Una, que los elementos químicos que se combinan tienen que tener electronegatividades muy diferentes. Les voy a explicar qué significa eso cuando les muestre una lámina de la tabla periódica. Generalmente estos enlaces iónicos se forman con elementos llamados metales que están al lado izquierdo de la tabla periódica y que se ubican en el grupo 1A y 2A y se van a unir con no metales que se ubican en el grupo 6A y 7A. Pero uno le va a entregar los electrones al otro y va a ser el metal le va a transferir el electrón a otro. Fíjense aquí la imagen. Aquí yo tengo el sodio y el sodio le entrega un electrón al flúor de tal manera que ocurre una reacción química y se forma un compuesto químico y el sodio así cumple su octeto, llena su orbital S2P6 y el flúor también. Y de esa manera son más estables. Y se establece una unión, una fuerza electrostática. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla periódica y tenemos representadas las estructuras de Lewis. Por ejemplo, aquí en el grupo 1A se ubican todos los elementos químicos que tienen un electrón de valencia en el orbital S. Aquí en el grupo 2A se ubican todos los electrones que tienen dos electrones de valencia en el orbital S. Ya a eso se les llama metales. ¿Con quiénes se van a unir estos? Estos siempre van a entregar su electrón a los no metales que están en el grupo 6A porque tienen 6 electrones de valencia alrededor de que van a compartir en este caso, y el grupo 6A tiene 7 electrones de valencia en su último nivel de energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El grupo 1A le va a ceder ese electrón que le falta al grupo 7A para completar 8. Y el grupo 2A le va a ceder al grupo 6A esos 2 electrones que le faltan para completar 8 y adquirir la configuración electrónica de un gas noble. ¿Ya? Entonces, los enlaces iónicos se van a formar entre elementos metales y no metales que tengan, uno, la particularidad de tener una gran diferencia de electronegatividad. ¿Qué significa eso? Que los elementos que son no metales son altamente electronegativos, o sea, tienen la facilidad de tirar los electrones del otro elemento hacia sí. En cambio, estos tienen una electronegatividad muy débil, o sea, ellos no tienen esa fuerza para tirar los electrones de los no metales. Ellos se dejan llevar y entregan sus electrones, los ceden fácilmente. Entonces, estos tienen valores menores de electronegatividad, porque en el fondo no tienen fuerza para tirar los electrones hacia sí, y estos tienen valores altos de electronegatividad porque los tiran con fuerza y obligan a estos elementos que les cedan los electrones. Ya, acá está representado de nuevo en una presentación interactiva en donde el sodio le cede al flúor su electrón, porque este tiene menos electronegatividad y este, como tiene más, lo tira con fuerza. Y cuando ocurre eso, este sodio pierde un electrón, por lo tanto queda con una mayor cantidad de protones en el núcleo, por lo tanto se carga con carga positiva y pasa a formar un ion y se llama catión.
Y el que gana electrones queda con mayor cantidad de cargas negativas, por lo tanto forma un anión. Y de esta forma, este compuesto químico, si yo lo meto en agua, se va a disociar en sus iones con cargas positivas, cationes, con cargas negativas, aniones. Y es por eso que el agua que contiene sales, es altamente conductora de la electricidad. Jóvenes, el agua pura, 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 es la más mala conductora de la electricidad. Lo que pasa es que en la naturaleza o con lo que uno está acostumbrado a tratar, por ejemplo, esta agua de la llave, tiene sales minerales. Y por eso que esta conduce en cierta medida a la electricidad. Pero el agua pura que es deionizada, no tiene, es mala conductora, el agua es muy mala conductora, pero el agua pura, sin sales minerales, porque si yo saco agua de la llave, me va a conducir la electricidad, si yo saco agua de las napas subterráneas, tiene sales minerales, me va a conducir la electricidad. Y de hecho yo me doy cuenta que el agua tiene sales minerales porque cuando miro el hervidor de mi casa, tiene sales de calcio pegadas en las paredes. Lo que pasa es que cuando uno calienta el agua y la hierve, los iones estos se insolubilizan, o sea, se precipitan en el fondo en las paredes del hervidor. Y ahí me doy cuenta que el agua no es pura, el agua que uno consume, porque tiene sales de calcio y tiene sales de bario. Entonces, no es malo para la salud, pero si yo vivo en una zona en donde el agua es demasiado dura, me puede originar con el tiempo y con los años alguna enfermedad renal, cálculos, pero tiene que pasar mucho para que ocurra eso. Una persona que se la acumulen en 60 años, porque todas las aguas no son puras las que uno consume, salvo que compre agua deionizada, pero se usa más para laboratorios sofisticados. Bueno, estas uniones iónicas van a generar lo que se llama redes cristalinas. Yo les mostré la sal. La sal, si uno mira un grano de sal en el microscopio, va a observar estos monitos que están acá, que se llaman redes cristalinas. Todas las sales tienen la misma red cristalina. Y la particularidad que tiene que si yo las disuelvo en agua, como yo les mostré en mi super experimento, tienen la particularidad de ser conductoras de la electricidad. Y de hecho, ahí tienen la prueba, ¿ya? Ahora, el aire, miren el aire. ¿Por qué no se enciende la ampolleta si yo tengo esto en el aire? El aire no es conductor de la electricidad. ¿Por qué? Porque el aire, sus moléculas no forman enlaces iónicos, forman otro tipo de enlace, que lo vamos a ver ahora, que es el enlace covalente. Acá, fíjense, esos perritos demuestran que son átomos y tienen sus electrones de valencia en la boca. Entonces ellos quieren ser gases nobles, compartir con otro o cederle al otro para completar el famoso S2P6. Pero ellos los dos son no metales. Y dicen, ¿cómo lo hacemos? Compartámoslo mejor porque nos conviene. Además que nosotros tenemos electronegatividades parecidas. Y bueno, y también tenemos diferentes, pero nos conviene compartirlo. Además que somos no metales. Entonces, resumiendo, los enlaces covalentes se van a formar con aquellos elementos en donde la diferencia de electronegatividad sea menor a un valor de 1,7 y también 0. Y se van a formar con elementos que son no metales. Aquí yo les voy a mostrar en la tabla periódica, aquí abajo, aquí se ubican los no metales. ¿Ya? Acuérdense que los metales están en el lado izquierdo y que no participan en este tipo de enlace. En los enlaces covalentes solamente se combinan los no metales y no hay transferencia de electrones, los comparten, ¿ya? Entonces, fíjense acá está la tabla periódica. Esta es una tabla que muestra los valores de electronegatividad.
Entonces, cuando yo formo un enlace covalente, se van a unir los elementos que están acá, en este sector, porque son los no metales. Y si yo lo observo, tienen electronegatividades más o menos parecidas. Entonces, por ejemplo, si yo mezclo, y se los voy a simbolizar así, voy a formar un enlace covalente en donde con dos elementos químicos iguales, por ejemplo, el hidrógeno con el hidrógeno, ellos van a empezar a tirar, pero resulta que ellos tienen electronegatividades similares, iguales. Entonces, ninguno le va a ganar en el gallito al otro, porque recuerden que la electronegatividad es la fuerza como yo tiro los electrones del otro elemento hacia lo que yo quiero, hacia mí. Entonces, como ellos son iguales, se van a pasar toda la vida tirando y van a compartir los electrones y van a formar una molécula. Y estas moléculas tienen la particularidad que son pésimos conductores de la electricidad. Son moléculas apolares. Y ellas, como yo les mostraba, por ejemplo, el aire, yo si junto este circuito, fíjense lo que va a pasar. Se va a encender la ampolleta porque se ve el circuito. Pero ¿por qué acá no se enciende si tengo los electrodos en el aire? Porque el aire tiene moléculas de nitrógeno y de oxígeno. Y esas establecen enlaces covalentes apolares. Son pésimos conductores de la electricidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo junté, por ejemplo, les voy a mostrar acá, junté el hidrógeno que tenía 2,1 con otro hidrógeno que tenía 2,1 y me dio 0. Esa diferencia me dio 0, por lo tanto, se va a formar un enlace covalente, van a compartir los electrones y no van a conducir la electricidad. En cambio, por ejemplo, si ahora tomo el átomo de hidrógeno, que tenía 2,1 de electronegatividad, y lo junto con el átomo de cloro, que tiene 3, fíjense que 3 menos 2,1 me da un valor menor a 1,7. Por lo tanto, también se va a establecer un enlace covalente, pero aquí el cloro, por tener un valor de 3,1 mayor que 2,1 del hidrógeno, va a tirar un poquito hacia sí los electrones y va a quedar con mayor cantidad de electrones en un lado y el hidrógeno con menor. Pero eso no significa que yo le voy a arrancar todos los electrones al otro átomo, sino que los voy a compartir nomás. Va a quedar la carga eléctrica más cargada para el lado del cloro que del hidrógeno. Es lo que pasa con el agua. Por ejemplo, el agua, vamos a ir al valor para que ustedes se den, el oxígeno tiene 3,5 de electronegatividad. Entonces, cuando el oxígeno se une con el hidrógeno, que tiene 2,1, el oxígeno se carga con más electrones, a pesar que los comparten, pero él queda con más carga eléctrica negativa y los hidrógenos quedan con carga eléctrica positiva, porque le quitó un poquito de electrones. Entonces, esto origina un polo eléctrico, porque hay una carga negativa y una positiva. Específicamente el agua es una molécula polar y es dipolar, porque tiene dos polos eléctricos, S y S y S y S. Entonces, estos elementos van a formar enlaces covalentes, pero con apellido, enlaces covalentes polares. Y estos elementos que están acá a este otro lado, por tener electronegatividades iguales, van a formar enlaces covalentes, pero apolares. Por eso, jóvenes, que el agua que no es pura, es conductora de la electricidad. Y por eso que el agua tiene miles de propiedades químicas que hacen que dé origen a la vida, porque por ser una molécula polar con enlace covalente es capaz de hidratar. Y al hidratar le da propiedades a la sustancia. Por ejemplo, esta sal no era conductora de electricidad, pero si yo tomo esta sal y la disuelvo en agua, hace que esta disolución
adquiera propiedades conductoras de electricidad, adquiera que sea posible que el agua sea capaz de conducir la electricidad cuando tiene sales. Y eso es súper importante en términos de la vida, porque, por ejemplo, ahí está el agua, miren, el agua con sal. El agua, ¿qué hace? Hidrata la sal y hace que se disocie. Por ejemplo, todos mis impulsos nerviosos ocurren porque yo de los vegetales obtengo sales minerales y se disuelven en el agua que yo consumo. Por lo tanto, la señal del cerebro es a través de un impulso nervioso y una señal eléctrica. Y puede ocurrir a través de esto, porque el agua es una molécula polar y genera carga eléctrica. Yo puedo mover mi mano porque mi cerebro tiró un impulso nervioso ayudado por esta polaridad de la molécula de agua y hace que me envíe la señal y pueda mover mi músculo. Mi corazón es una bomba que tiene una serie de iones, los riñones también. Entonces, de ahí la importancia de esta gran molécula de agua, que es una molécula que se unió a través de enlaces covalentes polares. ¿Ya? Entonces, los enlaces covalentes, resumiendo, van a ocurrir cuando dos átomos se acerquen y compartan los electrones. Cuando esos dos átomos sean iguales, o sea, tengan la misma electronegatividad, van a formar un enlace covalente apolar y son muy malos conductores. Condición, los dos átomos tienen que ser iguales. Por ejemplo, unir oxígeno con oxígeno. Me forma una molécula de O2. Unir nitrógeno con nitrógeno, me forma una molécula de N2. Y también tienen la propiedad de formar enlaces covalentes en donde se comparten los electrones, pero ahora uno va a tener una electronegatividad distinta al otro y los dos átomos van a ser distintos. Por lo tanto, se va a generar ahí un polo eléctrico y esa sustancia va a ser capaz de conducir la electricidad cuando yo la pueda hidratar con agua. Y aquí hay una molécula súper importante que es el agua, que es una molécula covalente polar, capaz de conducir la electricidad. Aquí están moléculas más conocidas que son los compuestos covalentes. Por ejemplo, tenemos el agua, que es un compuesto covalente polar. Tenemos el amoníaco, que también es un compuesto covalente polar que se usa mucho en refrigeración. Para mantener las cámaras de frío se usa mucho el amoníaco y es muy peligroso. Y tenemos acá la molécula de metano, que es CH4, que es la que está presente en el gas, en el petróleo. El petróleo tiene mucho carbono y de ahí se genera el gas licuado, que es metano, butano, propano y una serie de gases más, una mezcla de gases. Estas son moléculas covalentes apolares. Bueno, entonces, vamos a volver a repetir, los enlaces covalentes, los electrones se comparten de manera que los átomos adquieran la configuración electrónica del gas noble, o sea, completar la regla del octeto. Aquí yo tengo algunos ejemplos, yo no les voy a preguntar esto en la guía, pero por ejemplo aquí está el dióxido de carbono. El carbono comparte con un átomo de oxígeno y comparte con un átomo de oxígeno sus electrones para adquirir la configuración de un gas noble y formar un compuesto químico llamado CO2. Voy a contar, miren, aquí el oxígeno tenía originalmente 6, pero el carbono le prestó 2, los compartió. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este otro oxígeno tenía 6 y el carbono le pasó 2, completó 8. Y a su vez el carbono, el oxígeno también le prestó 2 de este lado y también le prestó 2 de este otro lado, por lo tanto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos enlaces que se establecieron acá se ponen con rayitas y eso se llama enlaces dobles. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí con la molécula de nitrógeno? Ustedes saben
que lo que pone uno acá son los electrones de valencia, los que están en el último nivel de energía, y aquí el nitrógeno tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, le faltan 3 para completar 8, por lo tanto le pide a este otro nitrógeno compartir 3 electrones, de tal manera que así adquieran los 8 electrones necesarios para completar el nivel S y P. Se juntan y si yo cuento este nitrógeno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple el octeto. Ahora voy a contar este otro nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple el octeto. De tal manera que el nitrógeno, para llegar a completar el octeto, tuvo que compartir electrones con el otro nitrógeno. Y eso se representa a través de una rayita y se le llama enlace triple. Y por último tenemos el enlace simple que yo se los mostré cuando junté el flúor con el flúor y se representa con una rayita. Por ejemplo, vamos a ver esta parte. El carbono acá se une con el hidrógeno y lo hace a través de un enlace simple. Y junta, en este caso, el carbono junta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con los de acá 8. El enlace simple no es otra cosa cuando yo uno esto con esto, pero una sola unión, ¿ya? Me voy a retroceder acá para mostrarle de nuevo para que les quede más claro. En el caso del flúor, cuando hablamos del flúor, él tenía 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él quería completar acá la configuración electrónica S2P6. Entonces él se unió con otro elemento, acá, con otro flúor, y ahí completó los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este también completó los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De tal manera que estos flúor compartieron un electrón y al hacer eso establecieron un enlace y ese enlace se llama enlace simple. Si comparten uno, se llama enlace simple. Si comparten dos electrones, enlace doble. Si comparten 3, enlace triple. Bueno, y de tal manera que llegamos a establecer que existen los famosos tipos de enlace. Vamos a terminar la clase haciendo una síntesis de todo lo que vimos hoy día. Hoy día pudimos ver la importancia de los electrones de valencia, que son los que están en la última capa, y que a mí me indican el grupo en el cual pertenece el elemento químico. Ellos son de una gran importancia porque van a contribuir a formar el octeto para que los átomos se puedan combinar y van a generar los enlaces químicos, porque son ellos los que se van a compartir o son ellos los que van a entregar sus electrones para formar la tan esperada configuración electrónica de un gas noble que tiene sus orbitales S2 completo y P6 completo, o sea, completando 8 electrones. Bueno, de ahí se van a generar los enlaces iónicos, que son aquellos en donde existe una transferencia de electrones de un átomo a otro, y generalmente ese átomo que transfiere es un metal que tiene una electronegatividad muy baja, se lo transfiere a otro no metal que tiene una electronegatividad alta, y ellos forman única y exclusivamente redes cristalinas, como en el caso de la sal. Y los enlaces covalentes van a compartir los electrones. Cuando los átomos son iguales, van a formar enlaces covalentes apolares y son malos conductores. Y cuando los átomos que compartan los electrones, uno tiene una electronegatividad más grande que el otro y los átomos son diferentes, van a generar un enlace covalente polar. Un ejemplo claro, el agua. Forman polos eléctricos y son capaces de conducir la electricidad. Y lo otro que es importante, que ellos forman moléculas. Estamos
un poquito pasado, forman moléculas, no forman redes cristalinas. Los enlaces covalentes originan moléculas, los enlaces iónicos originan redes cristalinas. Bueno, jóvenes, acá tengo ejemplos. Por ejemplo, cuando a usted le parezcan dos átomos con carga eléctrica, inmediatamente piensen, va a formar una red cristalina, porque aquí este átomo tiene carga positiva porque se dio el electrón, y el que tiene carga negativa es porque recibió electrones. Acá tengo una compartición de electrones, tengo un átomo que es igual al otro. Por lo tanto, si son iguales, van a tener la misma electronegatividad y van a formar un enlace covalente apolar, porque son átomos iguales, con valores de electronegatividad iguales. Y cuando yo tenga un átomo, por ejemplo el oxígeno, que se une a un hidrógeno, en donde son átomos distintos, y este tiene una electronegatividad de 2,1 y el hidrógeno 3, y tanto, van a generar un enlace covalente pero polar. Igual van a compartir los electrones, pero este va a quedar con un poquito de carga eléctrica negativa y este carga eléctrica positiva. Aquí tenemos las sales. Las sales, todas las sales forman redes cristalinas, por lo tanto aquí no va a haber compartición de electrones, va a ceder electrones el sodio, por eso que tiene carga positiva, porque le pasó el electrón al otro elemento, y van a ser conductores de electricidad, enlace iónico. Y acá tenemos un elemento orgánico que también es iónico porque tiene carga positiva, enlace iónico. Bueno, voy a finalizar. La guía es muy fácil, jóvenes. La guía tiene, les voy a mostrar la guía, es simple, pero es importante que ustedes la resuelvan pronto porque son preguntas, son verdadero y falso. Son 8 preguntas y las falsas me las tienen que justificar, porque si no las justifican, no les voy a poner todo el puntaje. ¿Ya? Háganlo pronto para que no se les olvide. Yo les voy a enviar a sus correos para agilizar un poco y no tengan que estar bajando la plataforma del liceo. Les voy a enviar la guía y el video, perdón, el PowerPoint de esta clase, y el video lo voy a subir a mi canal YouTube. El link va a ir en la guía para que ustedes puedan ingresar a él y si se les olvidó algo, pero no esperen tanto tiempo porque o si no se les va a olvidar la materia. Bueno, no se les debería olvidar porque cuando a uno se le olvidan las cosas quiere decir que no aprendió. Uno tiene aquí en su cerebro, cuando aprendió se acumula y uno, aunque pasen los años, va a leer de nuevo y se va a acordar y quiere decir que aprendió. Bueno, me faltan hartas guías, pero todavía les queda un mes. Traten de adelantarlo. Tampoco se compliquen mucho la vida en hacerlo en un formato Word, Excel, no. Si pueden, háganlo en su cuaderno, le sacan una foto y me envían el desarrollo, me ponen guía número 2, nombre, fecha, curso, desarrollo, y yo les reviso, me lo envían una foto a mi correo electrónico, y si alguien tiene problema, no tiene correo, de alguna manera me manda un correo, se consigue por ahí, y yo le puedo facilitar mi número de teléfono, que mi teléfono no está muy bueno, tiene ya su tarjeta SIM copada, entonces por eso que no le he dado el teléfono, porque si se llena me voy a quedar sin teléfono y no voy a comprarme un teléfono, porque no tengo plata. Entonces, esa es la idea. De alguna manera se comunican conmigo y yo les hago llegar esto. Ahora, fecha máxima, 30 de octubre, porque después yo me voy a preocupar de aquellos alumnos que no se pudieron conectar a internet, a las clases Zoom, y de aquellos alumnos con necesidades especiales, así que traten de adelantar, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, porque ya se está acercando a final de año y no vamos a llegar a última hora con las tareas. Bueno, les agradezco su atención, estoy un poquito pasada la hora. Quiero agradecerle también a Juan, que tuvo la paciencia de acompañarme. No, un placer. Y que fue de gran ayuda, aunque a veces no lo creen, pero es súper importante el apoyo de
de los paradocentes. Yo creo que sin ellos no podíamos llevar a cabo esto, y pasa lo mismo en las clases presenciales. Entonces, cuídense mucho, y no sé si nos vamos a volver a ver, pero lo importante, cuiden la salud, que es lo más importante en la vida. Cuídense y hasta pronto. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, que estén bien.